Y vamos directamente al libro de Lucas, donde solo abrirlo, iremos repasando prácticamente capítulo por capítulo, encontramos un ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Y qué le dice? Versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el papel que iba a hacer. ¿Quién? Juan Bautista. Y es la profecía que su padre, Zacarías, que consigue, pues recibir de parte del ángel. ¿Y os habéis dado cuenta? Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver exactamente con lo que estamos tratando? Muy sencillo. Dice que a través de conseguir algo se unirían a Dios. ¿Y qué es? Y haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Por tanto, si se debían convertir, es porque si no había conversión, ¿qué pasaría? No habría salvación. Por tanto, si hay conversión, es que hay salvación. Y si no, hay pérdida, y es pérdida eterna. Y esto es lo que hizo, ¿no? Ir con el espíritu y el poder de Elías para conseguir que los corazones de los padres fueran hacia los hijos, y al revés, en consecuencia, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque si no se hace esa labor, si Él no hacía esa labor, no habría un pueblo bien dispuesto para recibir a Jesús. Con lo cual no habría salvación posible porque no estarían preparados para recibir el mensaje que vendría el Señor, a traerles la auténtica paz. Un paralelismo con el tiempo del fin, quizás, ¿no? Ahora veamos María, madre de Jesús. Lucas 1, del 50 al 55. Y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. O sea, a los que le temen, ¿Dios qué tiene con ellos? Misericordia. Y si no le temen, ¿qué va a tener? ¿Misericordia? Ah, es que esto no me gusta oírlo. ¿Entendéis? ¿Verdad que no gusta? ¿Cómo? ¿Tendrá misericordia solo para unos y a los otros qué? Entonces este Dios es malo, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo cada concepto debemos mirarlo bien? Porque una de dos, o ponemos nuestros pies de verdad en el suelo y aceptamos la realidad, o nosotros vamos a ser de los que verdaderamente la misericordia de Dios no va a estar con nosotros, ¿eh? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué es hacer todo esto? ¿No es emitir juicio, acaso? ¿Y aplicar la justicia? A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Acordándose de la misericordia. ¿Con quién se acordó de la misericordia? Con los que le iban a seguir de su pueblo. Mirad cómo una vez más debemos ser conscientes que la paz de Dios no es para todo el mundo, es para los que verdaderamente lo quieren seguir. Y si no nos va quedando este concepto claro, vamos a malinterpretar a Dios directamente. Ahora veamos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, Lucas 1 del 67 al 72 y siguiendo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Si lo ha redimido, ¿qué es? Que antes no estaba redimido, ¿no? Por tanto, si no estaba redimido, ¿qué estaba? Condenado. Claro, esclavo. Un redimido era el que se pagaba por él para ser libertado de la esclavitud. Por tanto, ¿esclavitud de qué? Del pecado. Y por tanto, si eres del pecado esclavo, ¿qué eres? Reo de muerte. Porque has transgredido la ley de Dios y no tienes salvación. Si no viene Cristo, tú no te salvas. Y si tú no aceptas a Cristo, de verdad, con todo,
tú no te salvas. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Más claro no puede ser, el nombre de Jesús es Salvador. ¿Salvador de qué? De lo que venimos diciendo. Si no, Jesús no sería Salvador. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Salvación de quién? De nuestros enemigos. Toma. Pero a ver, ¿el cristiano debe tener enemigos? ¿Por voluntad propia? Evidentemente no. Pero los enemigos surgen cuando no se quieren hacer y seguir las cosas de Dios tal cual. Si nosotros transgredimos mandamientos, los que sean, ¿somos amigos o enemigos de Dios? ¿Somos amigos o enemigos del propio pueblo de Dios? Si nosotros levantamos falso testimonio, ¿somos amigos o enemigos del pueblo de Dios? ¿De los hermanos? ¿Del mismo Dios? Y a veces no valoramos esto, ¿eh? A veces nos centramos mucho en todo el resto de mandamientos, incluso hablamos mucho del sábado, ¿verdad? Pero no hablamos del falso testimonio. Cuando sabemos que Santiago habla de la lengua, ese pequeño elemento en nuestro cuerpo que es capaz de hacer una destroza tremenda. ¿Y eso no se tiene en cuenta? Pues ya veis. Pues bien, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. A ver, se está hablando de un Dios de justicia, de un Dios que esto es así y punto, ¿verdad? Y aplica justicia. Y dice, sin temor le serviríamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Recordáis si hay un texto que es necesario aplicar aquí? El verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Por tanto, si hay verdadero amor a Dios, si haces verdaderamente la voluntad de Dios, si la quieres buscar siempre, tú servirás sin temor a ese Dios, porque estarás en consonancia con Él, sabrás lo que es la justicia, sabrás lo que es la verdad, sabrás cuál es la auténtica paz. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es la clave. En santidad y en justicia delante de Él. Entonces le vamos a servir sin temor. Pero claro, ¿qué pasa? La gente hace cosas que no están en consonancia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es súper habitual. Todo el mundo pecamos, pero a algunos les gusta seguir pecando. ¿Verdad que sí, que el mundo funciona así? Entonces, ¿estamos en santidad y en justicia delante de Él? No. ¿Y qué hacemos? Nos escudamos diciendo, este Dios no me interesa, este Dios es malo. Claro. Pues no, este Dios es justo y es santo. Y si nosotros no estamos en esa consonancia, no esperemos ser salvos, porque nosotros mismos estamos contra el mismísimo Dios que es santo y es justo. Y entonces nos empezamos a inventar las 1001 patrañas para rechazar el verdadero concepto de quién es Dios. El auténtico amor, porque recordemos, Dios es amor. Y a veces dicen, ¿cómo puede ser Dios amor? Y en cambio vemos todo esto. Pero una vez más os digo, fijaos cómo enseguida se cogen los conceptos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios castigador, un Dios no sé qué, un Dios no sé cuánto. Pero están olvidando que el Nuevo Testamento nos presenta exactamente lo mismo. Y haciendo referencia también a Jesús. ¿Por qué? Porque de eso no se habla. Porque entonces nos hemos de dar cuenta realmente que el Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan, que Dios no cambia, como Él dice, y aunque aplica misericordia, también va a aplicar justicia. ¿Y para quién va a ser esa justicia? Para todo el universo, no solo para nosotros, ¿eh? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Era necesario o no la labor de Juan Bautista? Claro que sí.
porque es el que iba a dar el conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No falla, ¿eh? Siempre la salvación tiene que ver con los pecados. Y ahora el mundo actual, ¿en qué se encapricha a decir algo? En decir, no existe el pecado. Todo es relativo, el bien y el mal, las cosas van cambiando, los tiempos van cambiando, lo que estaba bien antes ahora está mal, y viceversa. Pero es que cada vez resulta que lo que estaba mal antes, ahora cada vez está mejor, ¿eh? Es curioso cómo cambian las cosas. ¿Pero cambian según la voluntad de Dios? No, según la voluntad del diablo, que está haciendo confundir a la gente para que acepten lo malo como bueno y lo bueno pase a ser como lo malo. Y sigue diciéndonos el texto: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Los textos son clarísimos. Hay luz y hay tinieblas. Hay sombra de muerte. Todo esto es ¿para qué? Para llevarnos a la vida eterna, todo lo contrario. Por tanto, solo tenemos una solución: acercarnos verdaderamente a Dios. Para encaminar nuestros pies, mirad por qué camino. De paz. Por camino de paz. ¿Este camino de paz es el mismo que hemos visto en las dos noticias previas? No tiene nada que ver, porque este camino de paz está basado precisamente plenamente en lo que dice el Señor, no en la especulación de los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto es lo que tuvo que hacer, ¿quién? Juan Bautista. Una labor especial, una labor única en su momento, y tan necesaria para preparar el ¿qué? La primera venida de Jesús. ¿Por qué el tercer Elías tiene que hacer lo mismo? Porque los tiempos se repiten. ¿Sabéis que Elena White describe los momentos de la venida del Mesías, la primera venida de Jesús naciendo en Belén, como los peores momentos de la historia del pueblo de Israel? No del mundo en general, sino del propio pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar en la segunda venida? Exactamente lo mismo. Por eso es necesario tercer Elías. No hay otra. Un anuncio previo de ¿os ponéis en sintonía o estáis listos? No hay otra. Y a algunos les molesta oír estas cosas, pero es la verdad. Dios no va a cambiar sus planes porque a nosotros nos molesta no ser como Él.